Hola, mi nombre es Fernanda Prudencio, soy documentalista de vida silvestre, de animales, y estoy acá para darles algunos consejos y opiniones sobre qué se puede hacer para mejorar el medio ambiente. Creo que es importante empezar diciendo que nosotros ahora como especie humana y como planeta estamos pasando por un momento muy crítico. Calentamiento global, desastres naturales, la extinción de muchísimas especies a nivel global. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Creo que se lo puede analizar desde dos perspectivas, ¿no? Una, la macro y la micro. Lo macro, pues bueno, está muy claro que los cambios más grandes y los impactos más grandes van a venir de las cabezas en el planeta, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Los políticos, por un lado, y los dueños de las grandes empresas que tienen un impacto muy fuerte con los consumidores. Dentro de lo que viene a ser los políticos, pues creo que es muy importante entender que todos los gobiernos deben tener en sus agendas políticas políticas ambientales. No podemos evadir el hecho de que necesitamos trabajar políticas ambientales y darle el peso que necesita, así como se le da a la economía, a la salud, a la educación. Pues el medio ambiente es una de esas, ¿no? Y las políticas ambientales tienen que entrar dentro de ese círculo sostenible, porque todos están conectados con todos, y la legislación, digamos, ambiental y las políticas ambientales hoy por hoy no pueden ser ignoradas. Es un elemento fundamental para el bienestar de nuestro propio bienestar como especie. Dentro de las políticas ambientales, pues hay diferentes elementos, ¿no? Hay las cosas, ciertas normativas y ciertas regulaciones que se pueden emplear desde, no sé, la prohibición de algunas cosas o la regulación de otras. Creo que uno de los ejemplos más claros es las bolsas plásticas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que si nosotros como ciudadanos vamos al supermercado y no encontramos una bolsa plástica y no existe la bolsa plástica, pues no la vamos a utilizar. Y vamos a empezar a encontrar soluciones para poder consumir y para poder llevar nuestros productos del supermercado, es decir, llevar mi propia bolsa o comprar bolsas ecológicas o pedir cajas de cartón. Pero eso viene desde una regulación y una normativa de las políticas de Estado, las cuales van a prohibir el consumo de bolsas plásticas en supermercados. El momento en que esto pase, simplemente nosotros no lo vamos a consumir, porque claro, lo consumimos porque es muy fácil, porque es accesible, porque está ahí, y pues así es el humano, ¿no? O sea, siempre busca un poco más, nos facilita la vida, pero hay que ver desde qué manera nos lo están facilitando. Entonces, ese es un ejemplo de una regulación y normativa que pueden tomar los gobiernos. Pero también nos vamos hacia la parte más grande, ¿no? Por ejemplo, ciertas regulaciones de cómo extraer los recursos naturales para poder tener un mejor manejo de esos recursos naturales. Hoy por hoy estamos depredando absolutamente todo, extrayendo absolutamente todo sin control, generando un desequilibrio ambiental con las otras especies dentro de la naturaleza y para malestar nuestro en el futuro, ¿no? Entonces es importante entender cómo se pueden extraer los recursos naturales de manera mucho más sostenible para generar ciudades más sostenibles también y políticas mucho más sostenibles. Entonces, esos son dos ejemplos, ¿no?, que puedo dar desde las políticas ambientales. Hay obviamente mucho más, pero para entender un poco qué se puede hacer desde las grandes cabezas y que las decisiones realmente vienen desde arriba y que nosotros vamos a empezar a comportarnos de acuerdo a lo que nos dicen que tenemos que hacer, porque pues es lo que tenemos que hacer. Entonces es mucho más fácil tener una regulación marcada desde arriba. Y cuando me refiero a las compañías, a las grandes compañías que tienen impacto sobre los consumidores, puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es una empresa tan grande que tiene un nivel de consumismo gigante. Yo como consumidor, si voy al supermercado y no encuentro botellas plásticas, simplemente no las voy a comprar porque no existen. La Coca-Cola tiene que dejar de producir botellas plásticas para reducir el nivel de plástico. O por ejemplo compañías como Amazon, ¿no? Amazon, es muy fácil comprar cosas a través de Amazon, se nos facilita mucho la compra, llega a la casa, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando en ese proceso, ¿no es cierto? Cuánta gasolina está utilizando el que está llevando el producto de un lugar a otro, los aviones que se consumen para llevar de un país o de una ciudad a otra, el plástico que se utiliza para envolver el producto. Es decir,
los cambios tienen que venir de esas grandes empresas, de utilizar una economía verde, por ejemplo, la economía circular, donde se utilizan productos que van a ser reutilizables, o que tengan una perspectiva de volver a utilizar, ¿no? Cualquier producto que tenga una vida útil después de ser utilizado. Está muy de moda en algunos lugares utilizar la economía verde, que creo que es fundamental para ciertas compañías grandes. Pero mientras la compañía tome decisiones mucho más conscientes, el consumidor va a dejar de consumir algo que la compañía no produce. Creo que es importante entenderlo así. Si bien los grandes cambios van a venir de las grandes cabezas, eso no significa que nosotros como individuos podemos generar ciertos cambios, ¿no? Podemos hacer cambios muy, muy grandes viendo cómo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Es muy importante saber nosotros en el día a día de todo, o sea, creo que el lema principal que viene desde la parte del consumidor es consumir de manera consciente. ¿Qué estoy consumiendo? ¿De dónde viene? ¿Lo voy a poder reutilizar o no reutilizar? ¿Quién lo ha creado? ¿Es orgánico? ¿No es orgánico? Es decir, hay un montón de elementos que yo tengo que pensar antes de consumir un producto. Y no solamente de consumir un producto, sino en el día a día, ¿no? O sea, intentar no dejar las luces prendidas, utilizar menos electricidad, utilizar menos agua al bañarse, menos tiempo, bañarme 3 minutos en lugar de 10 minutos, por ejemplo. La WWF justo está haciendo una campaña de bañarse con una canción y tratar de terminar tu ducha en esa canción. Entonces hay varias formas que nosotros en el día a día podemos aplicar para tener para manejar mejor el medio ambiente, ¿no? Creo que la reducción de plástico es fundamental, es muy difícil, pero es fundamental. Tratar de reducir el plástico, tratar de hacer saber a la gente en restaurantes o en compañías donde se está utilizando mucho plástico, decir, pues no es innecesario utilizar el plástico, ¿no? Comprarte, qué sé yo, cubiertos de madera, de bambú, en lugar de estar utilizando y reutilizando plástico. Hay muchas formas, ¿no? Y si se va a utilizar el momento en que estamos consumiendo, ahora por ejemplo en La Paz hay una cosa que se llama Isla Verde, que son varios puntos de reciclaje que ya lo dividen en vidrio, plástico, cartón. Entonces creo que es importante desde la casa consumir y separar, ¿no? Las cosas en plástico. Da flojera hacerlo, pero creo que es importante para también uno darse cuenta de cuánto está consumiendo, porque cuando uno no hace esto, simplemente botas a la basura y se está generando unos residuos en cantidades industriales, pero cuando reciclas te das cuenta realmente cuánto estamos consumiendo, ¿no? Es importante ver, realmente necesitamos todo eso. A veces compramos por comprar o compramos cosas que no necesitamos, entonces hacer un análisis consciente de qué necesito, cuánto necesito y tratar de ver de dónde vienen mis productos. Y ahí entra un poco el tema de la carne. Creo que el consejo más grande que yo puedo dar desde mi punto de vista es dejar de consumir carne. Creo que es imposible que la población entera deje de consumir carne, sin embargo, creo que es importante tratar de reducir el consumo de carne diario porque no lo necesitamos tampoco, ¿no? Lastimosamente, la industria de la carne es lo que más contamina, genera una cantidad industrial de metano, que es uno de los gases invernaderos más fuertes que contaminan el ambiente. Entonces, realmente reducir la carne puede tener un impacto muy fuerte, ¿no? Creo que no es necesario el consumo de carne masivo e industrial que nosotros tenemos. Y si lo hacemos, tratar de ver de dónde viene, si está de alguna granja o eso sí es un poco más orgánico, ¿no? Y así cosas más chicas como el auto que estoy usando, es necesario utilizar el auto hoy día, quizás puedo ir en una bicicleta, aviones, los aviones es de las cosas que más contamina el medio ambiente, el CO2, el carbono que emiten los aviones es impresionante, entonces quizás no es necesario hacer tantos viajes. Es un claro ejemplo, se puede ver durante la pandemia, ¿no? El primer mes que ha habido una cuarentena total en el mundo y que la gente no se ha movido, la reducción de gases de carbono ha sido brutal, porque realmente ni un solo avión ha volado comparado con la cantidad de aviones que salían diariamente, ¿no? Entonces, bueno, es consumir conscientemente y el impacto nuestro como individuos, por más chiquitito que sea, va a llegar a tener un impacto muy grande con seguridad. Creo que eso por un lado son, digamos, los consejos que puedo dar y hoy por hoy hay muchas cosas, desde productos para el cabello, maquillajes, pañales, qué sé yo, hay opciones, ¿no?
Creo que es importante tratar de ver las formas en que estas opciones sean más baratas, porque puede que sea mucho más caro, pero están habiendo muchas más opciones ecológicas y creo que es importante guiarnos por ese lado, tanto para la protección del medio ambiente como para la protección de nuestro propio cuerpo, porque consumimos hoy por hoy muchísimas cosas tóxicas para la piel, para el cabello. Entonces tratar de ver todo lo que pueda darnos una segunda opción ecológica, ¿no? Cepillos de dientes de bambú, dentífricos que no vienen en envases plásticos, es decir, hay una variedad de cosas muy grandes ya ecológicas. En Bolivia quizás le falta mucho más, pero hay avances muy fuertes, tiendas y proyectos que están empezando a ayudar a tener una opción al consumidor. Y por otro lado, pues bueno, creo que lo más importante es dejar de ser soberbios como especie humana, ¿no? Dejar de creernos mejores o dejar de creernos más que el resto de otras especies que conviven nosotros en este planeta, pues porque simplemente no es así, ¿no? Nosotros como especie humana no sobrevivimos y no vamos a sobrevivir si no aprendemos a convivir en armonía con la naturaleza.